Hola, Dios te bendiga en esta mañana, tarde o noche. Depende a la hora que me estés viendo. Este es tu pastor y profeta Marilyn García, aquí en tu pedacito de pan de cada día. Tengo una palabra para ti en esta mañana, tarde o noche. Depende a la hora y en el país que me estés viendo. Y es esa palabra cuando la palabra de Dios dice que Jesús lloró. Fue en aquel momento cuando le notificaron que Lázaro había muerto. Él amaba a su amigo, él amaba a Marta, amaba a María. Y el ver el dolor y la angustia, ese dolor tan grande que había en el corazón de ellas, y a la misma vez que ellas no entendieran que él tenía un plan, ver su dolor y el amar a Lázaro, dice la palabra, que él lloró. Pero también dice la palabra que luego de unos días él se apareció y le dijo: Lázaro, sal de la tumba. Lázaro, ven. Y Lázaro salió de la tumba y fue resucitado y volvió a la vida. Muchas veces en nuestro caminar y en esta vida cotidiana que llevamos 100% humanos, van a haber personas en tu familia, en el ministerio, en el llamado, amistades, amigos, personas que amas, donde quizá por muchos años estuviste orando por sanidad, por liberación, que Dios hiciera una obra. Pero por el contrario, en el borde de la muerte o de la enfermedad, ellos aceptan a Cristo como su Salvador, se acercan a Dios y mueren. Y nos preguntamos muchas veces, ¿por qué no hubo una sanidad? ¿Por qué tuvo que irse? Y muchas veces, y todo el tiempo, el amor de Dios es tan grande para con nosotros, para con los que amamos, que no hay palabras para expresarlo. Porque un simple ser humano ama y piensa que ama con todo su corazón. Pero eso viene de Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Imagínate el amor tan profundo, tan grande, tan apasionado que Dios tiene por nosotros, que entregó a su único Hijo en la cruz para salvarnos. Algo que ni tú y yo haríamos. Pero lo que no entendemos es que esos familiares les pasa como a Lázaro. Dios tenía un plan y resucitan, pero en el cielo. Se van al cielo con un cuerpo hermoso, incorruptible, precioso. No significa que el dolor de Marta o de María cuando Lázaro murió se había ido, pero sí significaba que aunque Jesús no estaba en ese momento con ellas y podía llegar a tiempo y que ellas le reclamaron, Jesús como quiera estaba viendo todo lo que pasaba. Pero todo era en el momento de Dios. Muchas veces Dios no hace la sanidad en algunos de nuestros familiares o en algunas de las personas que amamos, amistades, y es porque Dios todo lo conoce y conoce que esas vidas se pueden perder. Y vemos a veces o malinterpretamos y podemos decir: ¿por qué no lo sanaste? ¿O por qué no la sanaste? ¿O por qué te la llevaste? Y es porque Dios no quiere que nadie se pierda. Muchas veces nuestras oraciones son contestadas y no comprendemos la contesta de Dios. La Biblia dice: oramos y pedimos, pero no recibimos porque no oramos bien. A veces podemos decir: oh Señor,
Mejor aleja a mis hijos y hasta que yo no los vea restaurados en ti y que esté buscando de ti, no los traigas a mi vida, porque voy a sufrir mucho el verlos fumando, el verlos bebiendo. Y Dios lo hace. Y te preguntas, ¿por qué en una fiesta no me invitan? En una fiesta no, en una reunión familiar no me invitan. O porque no soy parte de sus vidas. Y es porque Dios no quiere que tú sufras viendo las acciones de ellos hasta que Dios los traiga a sus caminos y vengan a ti. Muchas veces decimos, Señor, salva a mi tío, salva a mi tía, salva a mi papá, salva a mi mamá. Que acepten a Cristo como su Salvador, que sus almas no se pierdan. De repente llega una enfermedad y al borde de la muerte o días antes o minutos antes o meses antes aceptan a Cristo como su Salvador. Entonces pasamos a la otra etapa, a quejarnos porque está enfermo, porque está en la cama, porque no lo levantaste de la enfermedad, porque hiciste esto, porque pasó lo otro. Y Jehová dice, me está reprochando por una contesta que le estoy dando para que la alma de esta persona no se pierda. La Biblia dice, mis pensamientos no son tus pensamientos y tus pensamientos no son mis pensamientos. Y para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hace muchos años, cuando yo estaba muy joven, yo perdí un hermano. Estaba embarazada de mi tercer hijo. De esto van para 34 años. Yo perdí un hermano. Y yo había partido para los Estados Unidos y él estaba en Puerto Rico. Y la vida que él llevaba no era una vida buena. Y cayó enfermo con una enfermedad que era muy terrible en aquellos tiempos. Y yo le oraba al Señor que sanara a mi hermano y lo levantara de esa enfermedad tan terrible. Y el Señor me dijo, no lo levanto, porque si lo levanto y lo sano, va a caer en lo mismo y su alma se va a perder. Entendí, aunque en aquellos tiempos no estaba buscando de Dios como debía, estaba empezando a conocer del Evangelio. Y lo entendí y mi hermano en aquellos años, en 33 años, murió. Antes de morir, aceptó a Cristo como su Salvador. Partió con el Señor. Sé que muchos se han preguntado en estos días por qué no he grabado en mi canal de YouTube. Porque uno de mis hermanos partió con el Señor. Se mudó al cielo. Estaba sufriendo una enfermedad terrible. Y fueron momentos muy duros para él. Fue un campeón, fue un guerrero. Se abandonó en las manos de Dios y se fue en las manos de Dios. Quizá nosotros podemos preguntarnos, pues déjame orar para que Dios lo sane, que Dios haga una obra en él, que Dios lo levante de esa terrible enfermedad. Pero Dios siempre, como he dicho otras veces, tiene un plan. Duele, porque duele. Somos 100% humanos. Si la Biblia dice que Jesús lloró, imagínate nosotros. Pero está el consuelo de que se fue con el Señor. Que está en un cuerpo incorruptible en los cielos, viendo allá a mi otro hermano, viendo allá a mi mamá. Y eso es lo que nos da la paz y el consuelo. Como dice el mexicano, se vale llorar. No es pecado llorar por aquellos que ya no están. Pero sí agarrarnos de Dios
para que Dios nos dé el consuelo de seguir hacia adelante, de tratar de incorporarnos de nuevo en el diario vivir. Ellos nunca se mudarán de nuestro corazón y no mueren, solo se mudaron, como dice una gran amiga mía en Argentina, se mudaron al cielo. Muchas veces van a haber cosas en tu vida duras, tristes, pero que en ninguna de ellas Dios nos va a abandonar. A veces pensamos, ¿qué pasó en este momento? ¿Qué pasó en el otro? ¿Qué pasó aquí? Y puede el enemigo hacerte pensar que estás solo. Pero cuando empiezas a declarar por tu boca, a adorarle aún en medio de tu dolor, a adorarle aún en medio de tu quebranto, no siempre tiene que ser una pérdida de alguien que amas, que partió o que murió. Pueden ser muchas cosas en tu vida. Pero recuerda que este caminar en el Señor es fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Nunca pienses que siempre vas a estar en 100. Van a llegar momentos en que vas a estar en 90, en 50, en 40, en 30. Pero aunque estés así, no te sueltes de la mano de Dios. El dolor se irá yendo. Dale tu corazón a Dios y dile, saca este dolor tan duro de mi corazón y de mi mente. Saca esos recuerdos tristes que sean de bendición, que sean de testimonio y de fortaleza a mi vida y a los demás. Y lo que yo no entienda, en tu momento perfecto, cuando a ti te plazca, porque tú eres Dios, tú me lo harás comprender. Los sentimientos nos pueden abarcar, las emociones. Las emociones no son malas. Siempre van a estar con nosotros desde que nacemos. Lo que sí es malo, dejarnos dominar por las emociones. Porque por las emociones se puede destruir tu casa, tu familia, una amistad, una relación, un matrimonio, una madre, un hijo. Por las emociones puedes alejarte de Dios. Porque aquello lo pusiste antes que a Dios. O porque aquella persona la pusiste antes que Dios. Aquel trabajo. Porque te llenaste de vanidad y de orgullo. O de altivez, o de machismo, o de feminismo. En tu ministerio, en tu llamado. O la economía se te subió a la cabeza. Por eso no podemos dejar que tampoco las emociones nos abarquen por completo, sino que Dios nos ayude a que sean dirigidas. Dios te bendiga. Este ha sido tu pastor y profeta Marilyn García, del Ministerio Profético Evangélico Shalom Adonai, aquí, en tu pedacito de pan de cada día. Dale al like, déjame tu comentario. Y si este canal es de bendición para tu vida, pásale el video a otras personas. Y si no te has suscrito, suscríbete. Suscríbete y dale a la campanita. Todos los días vendrá una palabra de vida. Bendiciones.